A las 20:45 del 29 de marzo de 2025, Ivonne Marisela López Rosendo le envió un mensaje a su madre: «Te amo, mamá». No era una despedida, era una frase cotidiana, de esas que no anuncian nada. Minutos después recibió la respuesta: «Te amo, Ivonne». Ese mensaje nunca fue leído. Horas más tarde, cámaras de seguridad la captaron entrando a un domicilio en la colonia Pedregal de Coyoacán. Fue la última vez que se le vio con vida. 2 días después, su cuerpo apareció en un terreno de terracería en Sosocotla, Morelos, a más de 100 kilómetros de donde había comenzado la noche. Entre ese mensaje y ese hallazgo hay una secuencia de silencios, contradicciones y personas detenidas. Una salida común terminó en feminicidio y la pregunta sigue abierta: ¿qué ocurrió dentro de esa casa? Yo soy Emanuel Castelar y esto es El Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. La noche del 29 de marzo de 2025 comenzó como cualquier otra en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, en México. Calles conocidas, puestos abiertos y vecinos que se cruzaban sin que nada parezca fuera de lo habitual. Para Ivonne Marisela López Rosendo, tampoco había nada raro cuando salió de su casa para disfrutar la noche. Ivonne tenía 31 años y era madre soltera de un niño de 7. Su vida estaba organizada alrededor de esa responsabilidad. Quienes la conocían la describían como una mujer cercana, sociable y acostumbrada a moverse por el barrio en su triciclo eléctrico, que utilizaba para trasladarse por las calles de la colonia. Ese sábado quedó de verse con 2 mujeres que había conocido hacía poco. Según lo que reconstruyeron distintas fuentes de la investigación, la reunión empezó en una chelería de la zona, algo bastante común en ese tipo de barrios, donde los vecinos se reúnen a tomar cerveza y otras bebidas alcohólicas. No era un plan extraño, ni un lugar desconocido para ella. Estaba en su propia colonia, en las calles que transitaba todos los días y donde se movía con total confianza. La reunión continuó durante la noche y con el paso de las horas, se sumó al menos un hombre al grupo. Eso fue lo que después trascendió en los reportes. Hasta ese momento no había nada que indicara un problema previo entre ellos. No existían denuncias, ni antecedentes conocidos, ni señales públicas de que hubiera algún conflicto que pudiera anticipar lo que terminaría ocurriendo. A las 20:45, Ivonne tomó el teléfono y le mandó un mensaje a su mamá: «Te amo, mamá». No era un mensaje extraño ni dramático, era algo que podía escribir cualquier día. Marisela le respondió después: «Te amo, Ivonne». Ese intercambio tan simple quedó registrado como el último movimiento del celular. Después de eso, según confirmaría más tarde el análisis forense, el teléfono no volvió a tener actividad, no hubo llamadas, no hubo más mensajes ni nada. Desde ese momento, el celular quedó en absoluto silencio. Horas después, cerca de las 23:38, cámaras de seguridad de un domicilio en la misma colonia registraron el ingreso de 3 mujeres. Las imágenes mostraban primero a una mujer vestida de blanco, luego a otra con un pantalón rosa y finalmente a Ivonne, vestida de azul. Entraron caminando, sin señales visibles de discusión o resistencia. La escena vista sin contexto no tenía nada extraño. Simplemente se trataba de 3 personas ingresando a una vivienda durante la noche. Esa grabación se convirtió en el último registro conocido de Ivonne con vida. Las cámaras habían seguido grabando durante toda la madrugada. Cerca de las 3 de la mañana del lunes 31 de marzo, un vehículo había salido del mismo domicilio.
Al volante iba un hombre vestido de gris. Instantes después, una mujer había subido a la parte trasera y otro hombre había ocupado el asiento del copiloto. En ningún momento las imágenes habían registrado a Yvonne saliendo por la puerta principal, ni subiendo a ese auto. Frente al domicilio había quedado estacionado su triciclo eléctrico. No lo habían movido. Ese detalle, que en otro contexto habría pasado desapercibido, cobró peso cuando se empezó a reconstruir lo que había ocurrido. Yvonne había entrado a esa casa, pero el vehículo con el que solía trasladarse por la colonia seguía ahí, inmóvil, como prueba de que no se había ido por sus propios medios. El mensaje enviado a las 20:45, el ingreso registrado a las 23:38, la ausencia de imágenes que mostraran su salida y el triciclo que había quedado afuera empezaron a encajar como piezas de una misma secuencia que más adelante sería central en la investigación, pero en ese momento todavía no había claridad. Para su familia era simplemente una noche que se hacía cada vez más larga, sin noticias, sin respuestas, y sin imaginar que esa había sido la última vez que Yvonne había entrado a una casa por sus propios medios. Cuando la chica no regresó a casa, la preocupación fue inmediata. No era común que se ausentara sin avisar, y mucho menos teniendo un hijo pequeño que dependía por completo de ella. Su vida giraba alrededor de esa responsabilidad, y según contaron quienes la conocían, incluso cuando salía a pasar el rato solía mantenerse en contacto. Esa noche algo cambió. Intentaron comunicarse con ella, pero las llamadas no entraban y los mensajes ni siquiera llegaban. El teléfono había quedado sin actividad desde las 20:45, la hora en que le envió el último mensaje a su madre. Con el paso de las horas, la inquietud se transformó en alarma. Marisela comenzó a reconstruir mentalmente la noche de su hija, intentando identificar el último lugar donde había estado. La información sobre el domicilio en la colonia Pedregal de Santo Domingo se volvió central. Acompañada por familiares, acudió al lugar y solicitó apoyo policial. Afuera, frente a la vivienda, todavía estaba estacionado el triciclo eléctrico de Yvonne. Ese detalle fue clave para la familia. Yvonne no solía moverse sin su triciclo. Cuando hacía trayectos cortos dentro de la colonia, era parte de su rutina diaria. Encontrarlo estacionado frente a esa casa reforzaba una idea concreta. Había entrado ahí y no había salido por sus propios medios. Con el correr de las horas, ese objeto dejó de ser solo un medio de transporte y pasó a convertirse en una señal silenciosa de que algo no estaba bien. Según diversas declaraciones, cuando la familia llegó al domicilio, una mujer salió a atenderlos. No les permitió el ingreso y la conversación fue breve. Para Marisela, esa negativa resultó desconcertante. Insistió en que el tiempo jugaba en contra y en que cada minuto podría ser decisivo para encontrar a su hija. No hablaba desde la desesperación solamente, sino desde la urgencia que imponen las primeras horas en cualquier caso de desaparición. Mientras eso ocurría, la ficha de búsqueda de Yvonne comenzó a circular de manera oficial. La foto de su rostro empezó a multiplicarse en redes sociales, en grupos vecinales y en publicaciones compartidas por conocidos. Vecinos y amigos se organizaron casi de inmediato. Salieron a recorrer las calles, pegaron carteles en postes y en los comercios de la colonia Pedregal. Las horas siguientes transcurrieron entre la espera y la falta de respuestas claras. La información llegaba de forma fragmentada. Las cámaras confirmaban que Yvonne había entrado a la vivienda, pero no mostraban ningún registro de su salida, mientras que su teléfono continuaba sin actividad. Con el paso del tiempo, la ausencia empezó a resultar incompatible con cualquier explicación circunstancial. La posibilidad de que hubiera sido trasladada comenzó a instalarse cuando la noche se transformó en madrugada y las señales de vida seguían sin aparecer. El 31 de marzo de 2025, la búsqueda dio un giro devastador. En un terreno de terracería en el municipio indígena de Sosocotla, en el estado de Morelos, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer. El sitio se encontraba a más de 100 kilómetros de la Ciudad de México. La distancia no era un dato menor,
implicaba un desplazamiento deliberado, una logística, un traslado fuera de la entidad, donde había sido vista por última vez. Horas después, las autoridades confirmaron que el cuerpo pertenecía a Ivonne Marisela López Rosendo. Para Marisela, el momento más doloroso no fue la confirmación mediática, sino el viaje a la Fiscalía de Morelos para reconocer el cuerpo de su hija. Ese trayecto, que en condiciones normales sería una simple distancia entre estados vecinos, se convirtió en un recorrido eterno. En declaraciones posteriores, Marisela expresó que no era la forma en que quería traerla de regreso, pero que el hecho de poder tener su cuerpo le daba una mínima sensación de paz. Dentro de una situación irreparable, era al menos la certeza frente a la incertidumbre. El 3 de abril, la colonia que días antes pegaba carteles ahora se había reunido para despedirla. El velorio se realizó en Pedregal de Santo Domingo. La ceremonia estuvo marcada por flores blancas, aplausos y lágrimas. La cobertura del Universal recogió el testimonio de su madre, quien la describió como una mujer muy querida, cercana y alegre. Recordó que en otras ocasiones habían hablado de la idea de envejecer juntas y de nunca separarse. Esa promesa, que parecía un deseo común entre madre e hija, quedó rota por una violencia inexplicable. Pero la despedida no cerró el caso. Marcó el inicio de una exigencia pública de justicia. La distancia entre Coyoacán y Sosocotla ya no era solo geográfica. Se convirtió en la línea que separa la última imagen con vida de Ivonne y el punto donde terminó la búsqueda. Y en el centro de todo seguía esa casa, el triciclo estacionado de Ivonne y ese teléfono que dejó de registrar actividad a las 20:45 de la noche. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México identificó formalmente a las dos mujeres que estuvieron con Ivonne la noche de su desaparición, Luisa N. y Juliana N. Ambas fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia, bajo el cargo de desaparición forzada de personas cometida por particulares. Según información difundida por distintos medios de comunicación, la imputación no fue menor, ya que de acuerdo con la hipótesis inicial del Ministerio Público, existe una privación de la libertad en la que particulares habrían participado de forma directa. La detención de ambas marcó el primer avance concreto dentro de la investigación. Hasta ese momento, el caso se sostenía en una secuencia de imágenes, un teléfono inactivo y un cuerpo hallado a más de 100 kilómetros. Con las detenciones, el expediente comenzó a tomar una dirección más definida. Sin embargo, durante los interrogatorios surgieron versiones contradictorias. Una de las mujeres declaró que Ivonne había abandonado el domicilio por su cuenta, planteando la posibilidad de que hubiera salido sola durante la madrugada. Esa afirmación se enfrentó de inmediato con los registros de las cámaras de seguridad, que no mostraban su salida por la puerta principal en ningún momento posterior a las 23:38 horas cuando ingresó. El análisis forense del teléfono terminó de cerrar una parte de la discusión. Después del mensaje enviado a las 20:45, el celular no volvió a registrar ningún movimiento. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo uso de aplicaciones ni señales de actividad. Ese silencio, sumado a que las cámaras no mostraban su salida del domicilio, debilitó la versión de que Ivonne se había marchado por su cuenta. No había rastro digital ni visual que respaldara esa posibilidad. Mientras tanto, la Fiscalía realizó un cateo en la vivienda, donde había sido vista por última vez. Durante ese operativo se aseguraron distintos indicios relevantes para la investigación. Entre ellos estaba el triciclo eléctrico de Ivonne, que seguía en el lugar. Así confirmaron que el inmueble era el punto central del caso, y que lo ocurrido dentro de esa casa era clave para entender lo que pasó después. Las autoridades señalaron públicamente que los elementos recabados apuntaban a la posible participación directa de las dos mujeres en el secuestro de la chica. No se hicieron públicos todos los detalles de lo encontrado durante el cateo, pero quedó claro que la investigación se concentraba en quienes habían estado con ella esa noche y en lo ocurrido dentro de esa casa. Con el avance de las indagatorias también surgió la referencia a la posible participación de al menos un hombre en el traslado del cuerpo hacia Morelos.
El propietario del inmueble fue identificado como Agustín N., y en los primeros reportes su paradero fue descrito como incierto. Esa situación amplió el foco de la investigación, más allá de las dos mujeres detenidas, porque la distancia entre la Ciudad de México y Xosocotla implicaba un traslado que difícilmente podía entenderse como algo improvisado. El 12 de febrero de 2026, a casi un año del feminicidio, Agustín N. fue detenido en Veracruz. Esa captura forma parte de la misma línea de investigación que busca esclarecer quienes habían participado en el traslado del cuerpo fuera de la capital. Aunque no se difundieron todos los detalles sobre su grado de implicación, la detención confirmó que la fiscalía analizaba la posibilidad de que hubiera más de una persona involucrada. Según declaró la madre de Ivonne, aunque todavía no se estableció públicamente cuál fue la participación específica de Agustín en el crimen, la familia está convencida de que fue él quien trasladó el cuerpo hasta Morelos. Esa afirmación corresponde a la postura de la familia y no a la conclusión oficial difundida por las autoridades, pero refleja la convicción con la que se sigue exigiendo que se esclarezca por completo lo ocurrido. En paralelo a la información oficial, la madre de Ivonne hizo pública una hipótesis basada en lo que, según dijo, le fue explicado cuando reconoció el cuerpo. De acuerdo con sus declaraciones, Ivonne presentaba lesiones que desde su interpretación sugerían que pudo haber sido sujetada por más de una persona antes de ser privada de la vida. Habló de posibles marcas en muñecas y tobillos y de una herida en el cuello, lo que la llevó a sostener que había existido una acción coordinada. Es importante aclarar que esa descripción corresponde a las declaraciones de la familia y no a un informe pericial difundido oficialmente por la Fiscalía. Hasta el momento de los reportes citados, las autoridades no han hecho pública una reconstrucción detallada de la mecánica del crimen, ni un dictamen completo que describa con precisión cómo ocurrieron los hechos. El expediente sigue en integración y varios aspectos permanecen bajo reserva. Sin embargo, para la familia esos indicios y el hecho de que el cuerpo haya sido encontrado a más de 100 kilómetros refuerzan la idea de que no se trató de un hecho aislado, ni de la acción de una sola persona. Desde su punto de vista, la privación de la libertad, el traslado a otro estado y el abandono del cuerpo en un terreno de terracería implican coordinación. Mientras la Fiscalía continúa recabando pruebas, tomando declaraciones y definiendo responsabilidades individuales, el caso sigue abierto. Las contradicciones iniciales, la falta de registro de salida en las cámaras y el traslado fuera de la Ciudad de México siguen siendo piezas centrales de una investigación que todavía no ha llegado a una resolución definitiva. Hasta el momento de los reportes difundidos por las autoridades y los medios, el caso sigue abierto. Las dos mujeres detenidas permanecen bajo proceso por el delito de desaparición forzada, cometida por particulares, mientras la Fiscalía continúa integrando la carpeta para establecer con claridad el grado de responsabilidad de cada persona involucrada. Eso incluye al hombre detenido en Veracruz y a cualquier otro posible participante cuya intervención aún esté bajo análisis. La investigación no se ha cerrado y todavía quedan aspectos por definir dentro del expediente. Hoy, sin embargo, una secuencia de hechos quedó asentada con precisión. El 29 de marzo, Ivonne salió a convivir en su colonia. A las 20:45, envió el último mensaje a su madre. A las 23:38, ingresó a un domicilio en Pedregal de Santo Domingo, según lo registraron las cámaras de seguridad. No existe imagen que la muestre saliendo por sus propios medios. Cerca de las 3 de la madrugada, un vehículo abandonó ese inmueble. 2 días después, el 31 de marzo, su cuerpo fue localizado en un terreno de terracería en Xosocotla, Morelos, a más de 100 kilómetros de donde había sido vista con vida por última vez. Dentro de esa línea temporal, todavía hay puntos que permanecen sin explicación. No existe registro visual de que Ivonne haya salido con vida de esa casa. Tampoco hubo actividad en su teléfono después del mensaje enviado esa noche. Esos elementos siguen siendo el eje de la investigación. Su madre ha reiterado, en distintas declaraciones, que no dejará de exigir justicia y que espera que todas las personas responsables
enfrenten consecuencias legales. La comunidad que la conocía también mantiene su memoria presente, no solo como la de una víctima más en las estadísticas, sino como la de una mujer joven, madre, hija y vecina, cuya vida se interrumpió de manera violenta. Mientras la causa avanza en los tribunales y se siguen recabando pruebas, el impacto del caso no se reduce al expediente judicial. Hay un hijo que crece sin su madre. Hay una colonia que todavía asocia esa noche con la imagen de un triciclo eléctrico que quedó estacionado frente a una casa cerrada, y hay un mensaje enviado que con el paso de los días dejó de ser una frase cotidiana para convertirse en las últimas palabras que Yvonne alcanzó a escribir a su progenitora. Les recuerdo que ahora pueden encontrar los episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si tú aún no formas parte de esa gran comunidad, te hago la cordial invitación a que lo hagas y nos acompañes en este camino. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión, y recuerden, en aquellas noches oscuras, siempre habrá una historia que contar. Buenas noches.